Dicen que hay frases que no se olvidan, palabras que se clavan más hondo que un cuchillo. Yo lo confirmé aquella tarde, cuando mi propio hermano me miró a los ojos y, con un tono frío, sin un atisbo de remordimiento, me escupió esas palabras. La casa siempre fue de mis padres, no tuya. Todavía recuerdo el silencio que siguió. Un silencio pesado, incómodo, como si hasta las paredes hubieran entendido lo que acababa de ocurrir. Sentí que mi pecho se cerraba, que el aire me faltaba, y que todos esos años de sacrificio se habían convertido en nada. 15 años. 15 años pagando, mes tras mes, la hipoteca de aquella casa. 15 años en los que me negué pequeños placeres, en los que trabajé hasta altas horas de la madrugada, en los que cargué con responsabilidades que nadie más quiso asumir. Y, de pronto, mi propio hermano me decía que todo había sido inútil. No respondí de inmediato. No podía. Mis labios temblaban, mis manos sudaban, y lo único que hice fue bajar la mirada hacia el suelo, tratando de contener una rabia que amenazaba con desbordarse. Porque si gritaba, si en ese momento explotaba, sabía que nada volvería a ser igual. La historia, sin embargo, no empezó allí. No, la herida venía de mucho antes. Permítanme retroceder. Yo era joven, con sueños y esperanzas, cuando decidí comprar aquella casa. No era grande, no era lujosa, pero tenía algo especial: la posibilidad de convertirse en un verdadero hogar. Mis padres, que en paz descansen, ya no podían hacerse cargo de nada. La enfermedad los había debilitado, y yo, como el mayor, tomé sobre mis hombros la carga. Recuerdo las noches en las que me quedaba revisando cuentas. El salario apenas alcanzaba. Había meses en los que, para pagar la cuota de la hipoteca, dejaba de comprarme ropa, o incluso comía menos. Pero cada recibo que entregaba era para mí un ladrillo más, un ladrillo que levantaba no solo una casa, sino una promesa. La promesa de que, algún día, ese lugar sería un refugio seguro. Y así fue durante mucho tiempo. La casa se llenó de recuerdos. Risas en el comedor, el olor a café recién hecho en las mañanas, las visitas de mis sobrinos corriendo por los pasillos. Yo observaba todo eso y pensaba, valió la pena. Todo el sacrificio valió la pena. Lo que no sabía era que, en silencio, la envidia también se estaba instalando en esas paredes. Mi hermano, menor que yo, siempre fue distinto. Más ambicioso, menos paciente. Mientras yo trabajaba horas extra para asegurar la hipoteca, él gastaba sin preocuparse por el mañana. Tenía palabras dulces, sí, pero también un orgullo que nunca supo controlar. Al principio sus comentarios parecían inofensivos. «Qué suerte tienes de tener una casa ya casi pagada». Bueno, al final, esa siempre fue la casa de papá y mamá. Yo sonreía, lo dejaba pasar. No quería problemas. Pensaba que era simple nostalgia, que era normal que viera aquella casa como el legado de mis padres. Pero con el tiempo, noté cómo su tono cambiaba. Sus frases ya no eran de recuerdo, sino de reclamo. Empezaba a hablar como si lo que yo había levantado con esfuerzo le perteneciera por derecho. Y lo peor, algunos familiares lo escuchaban y asentían en silencio. La tensión creció en pequeños gestos, una puerta que cerraba con más fuerza de la necesaria, un silencio incómodo en medio de una comida, una mirada que evitaba la mía. Yo trataba de convencerme de que exageraba, de que aún éramos una familia unida, pero en el fondo lo sabía, algo se estaba rompiendo, y la ruptura llegó aquella tarde, frente a todos, cuando mi hermano me arrebató el alma con esa frase: «La casa siempre fue de mis padres, no tuya». Lo peor no fue la frase en sí. Lo peor fue ver las reacciones. Algunos familiares bajaron la mirada, evitando intervenir. Otros hicieron un gesto leve de aprobación. Y yo me sentí solo. Completamente solo. Era como si, de un momento a otro, me hubieran arrancado el reconocimiento de todos esos años de esfuerzo. Como si el sacrificio que había hecho no tuviera valor alguno. Esa noche no dormí. Caminé por la sala, toqué las paredes, recorrí cada habitación. Cada rincón me hablaba de mis luchas, de mis desvelos. Me decía: «Tú nos levantaste, tú nos diste vida». Y sin embargo, mi hermano había conseguido que dudara. Pasaron los días y la tensión se volvió insoportable.
Recibí documentos, citaciones, alegatos. Mi propio hermano estaba dispuesto a pelear legalmente por la casa. Quería declararla como herencia compartida, ignorando que yo había pagado cada centavo de la hipoteca. Nunca me había sentido tan humillado. Ir a un juzgado, explicar mi vida, mostrar recibos, facturas, era como desnudarme frente a extraños. Cada papel que entregaba era una prueba de que había trabajado como un condenado, mientras él se daba lujos. Recuerdo salir de una de esas audiencias con la garganta seca, las piernas pesadas. Caminé hasta un parque cercano y me senté en un banco. Miré al cielo y me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué la sangre duele más que cualquier enemigo? Decidí no gritar, no insultar, no rebajarme a su nivel. Busqué asesoría en silencio, guardé cada documento, cada prueba, como si fueran tesoros. Y mientras tanto, en la casa, el ambiente se volvía cada vez más frío. Los pasillos que antes resonaban con risas, ahora estaban llenos de ecos de discusiones. La cocina, que olía a café, ahora olía a desconfianza. Hasta la luz parecía más tenue. El final llegó tras meses de lucha. La verdad salió a la luz. La casa estaba a mi nombre. Las facturas lo demostraban. Y legalmente no había nada que él pudiera reclamar. Ganaba yo. Pero en el fondo, sentí que había perdido. Porque lo que quedó fue una familia rota. Un hermano convertido en extraño. Y un hogar que, aunque seguía en pie, ya no tenía la misma calidez. Hoy, al contarles esto, no lo hago para reclamar lástima ni compasión. Lo hago porque aprendí una lección dura. La envidia puede nacer incluso en quienes comparten tu sangre. Y a veces, defender lo que es tuyo significa aceptar que lo demás se pierda. Yo salvé mi casa, pero perdí algo más grande, la confianza en mi propio hermano. Y esa herida, esa no se cierra con ningún documento. Dicen que las casas se construyen con ladrillos, pero los hogares solo se construyen con amor. Y el mío se derrumbó el día que escuché esas palabras. La casa siempre fue de mis padres, no tuya. Hay noches que uno nunca olvida. Noches en las que la oscuridad no viene de afuera, sino de adentro. Yo viví muchas de esas noches. Mientras otros dormían, yo me quedaba sentado frente a una mesa repleta de recibos, facturas y papeles amarillentos. La lámpara apenas iluminaba, y en mis manos se acumulaba el cansancio de toda una jornada. El reloj, siempre cruel, marcaba las 2, las 3, a veces hasta las 4 de la madrugada. Y yo seguía allí, haciendo cuentas, preguntándome si alcanzaría para cubrir la cuota de la hipoteca. No era fácil, nunca lo fue. Recuerdo mis manos, agrietadas por el trabajo, manos que habían cargado cajas pesadas, que habían limpiado suelos, que habían sostenido herramientas hasta sangrar. Cada callo era un recordatorio de los sacrificios que estaba haciendo por esa casa. Mientras otros disfrutaban de fines de semana libres, yo aceptaba turnos dobles. Mientras algunos se daban pequeños lujos, yo contaba las monedas para comprar solo lo indispensable. La gente me veía con ropa gastada, zapatos remendados, y no entendía. Pero yo lo tenía claro. Cada peso que no gastaba, cada antojo que me negaba, se convertía en un ladrillo más de aquella casa. Una casa que, algún día, sería un hogar. Hubo momentos en que sentí desfallecer. Las fuerzas me abandonaban, los ojos me ardían de tanto desvelo. A veces llegaba a la cama tan tarde que apenas quedaban un par de horas para volver a levantarme. Y aún así, no me quejaba. Me repetía a mí mismo, esto no es un sacrificio inútil, esto es invertir en el futuro. El futuro de mi familia, el futuro de un techo que no se caería, el futuro de paredes que resistirían las tormentas de la vida. Esa idea era mi motor, mi respiración, mi esperanza. Pero no se construye una casa solo con dinero, se construye también con renuncias. Renuncié a viajes que nunca hice. Renuncié a fiestas en las que no estuve. Renuncié a amores que se fueron, porque no entendían por qué siempre estaba ocupado, por qué siempre estaba cansado, por qué no tenía tiempo para nada más que para trabajar. Cada renuncia dolía. Cada ausencia pesaba. Pero yo me convencía. Algún día, cuando esta casa esté pagada, todo habrá valido la pena. Recuerdo una tarde en especial. Me había quedado sin un peso en los bolsillos. La nevera estaba casi vacía. Y aún faltaban 3 días para cobrar.
Miré los papeles de la hipoteca. La fecha de pago no perdonaba. Tenía dos opciones: comer o pagar. Y elegí pagar. Ese día me alimenté de café y pan duro, pero cuando entregué el recibo en el banco, sentí que había cumplido una batalla más. No me importó el hambre. Me importó el ladrillo invisible que acababa de colocar en aquella casa. La gente a veces piensa que una hipoteca es solo dinero. No, una hipoteca es vida, es tiempo, es salud, es juventud, que se va sin darte cuenta. Yo envejecí en esas madrugadas. Mis cabellos comenzaron a encanecer antes de lo esperado. Mi espalda se dobló por las horas de trabajo. Mis ojos se apagaron de tanto leer números que no alcanzaban. Cada recibo pagado era un año menos de mi vida, pero también era un año más cerca de cumplir la promesa. Y sí, hubo alegrías pequeñas en medio de todo. El día que vi cómo iban cayendo los intereses, cómo el saldo bajaba poco a poco, el día que recibí el recibo con la palabra «pagado», estampada en tinta fresca. Ese pedazo de papel era para mí más valioso que cualquier tesoro. Lo guardaba en una carpeta azul, junto con todos los demás. Esa carpeta era mi historia, una historia escrita en sudor, en cansancio y en lágrimas que casi nunca dejaba ver. Porque un hombre puede llorar de cansancio, pero no siempre tiene permiso para mostrarlo. Muchos me decían: ¿por qué te esfuerzas tanto? Vive un poco, disfruta, la vida es corta. No entendían. ¿Cómo explicarles que para mí esa casa era más que paredes y techos? Era un símbolo. Era demostrar que, a pesar de todas las dificultades, podía darle algo sólido a mi familia. Algo que nadie pudiera quitarme. O al menos, eso creía. El sacrificio no era solo físico, también era emocional. Recuerdo cumpleaños a los que no asistí porque tenía que trabajar. Recuerdo la mirada triste de mi madre cuando le decía que no podía quedarme a cenar porque debía salir a otro turno. Recuerdo a mis sobrinos preguntándome: «Tío, ¿por qué siempre estás ocupado?». Y yo sonreía, acariciaba sus cabecitas y respondía: «Porque algún día tendrán un lugar al que siempre podrán volver, un lugar que será suyo también». Eso me daba fuerzas, eso me hacía levantarme cada vez que caía, pero lo que nunca imaginé era que, después de todo ese sacrificio, de todas esas noches sin dormir, de todos esos años de lucha, alguien se atrevería a mirarme a los ojos y a decirme que nada de eso valía, que la casa nunca fue mía, que todo ese esfuerzo era invisible, que 15 años de mi vida podían borrarse con una simple frase. Ese alguien fue mi propio hermano. Y cuando lo escuché, sentí que todo mi sacrificio, cada ladrillo, cada gota de sudor, se derrumbaba dentro de mí. Dicen que los sacrificios siempre son recompensados. Yo creía en eso, yo aposté mi vida entera a esa frase, pero la verdad es que, a veces, la recompensa no llega de donde uno espera. A veces, en vez de gratitud, lo que recibes es traición. Y lo más doloroso no es perder lo material, lo más doloroso es descubrir que, mientras tú construías con amor y esfuerzo, otros solo esperaban la oportunidad para arrebatarte lo que era tuyo. Hoy miro hacia atrás y me pregunto, ¿valió la pena? Y la respuesta es sí. Valió la pena porque me enseñó lo que soy capaz de soportar. Valió la pena porque me dio una lección que jamás olvidaré. Que cada sacrificio deja cicatrices. Que cada ladrillo tiene un precio. Y que, aunque el mundo quiera negarlo, yo sé, en lo más profundo de mi ser, que esa casa, la levanté con mi vida entera. Cuando pienso en aquella casa, me vienen a la mente dos imágenes distintas. La primera es la de un hogar lleno de vida. La segunda es la sombra de lo que empezó a gestarse dentro de esas paredes. Porque al principio, la casa era todo lo que yo había soñado. Recuerdo las primeras cenas en el comedor recién pintado. La mesa de madera, gastada pero firme, reunía a todos alrededor de un plato caliente. Las risas de mis sobrinos llenaban el aire, y mi madre, aunque ya estaba débil, sonreía al vernos juntos. El eco de las conversaciones se mezclaba con el sonido de los cubiertos, y yo, en silencio, los observaba. Sentía que cada sacrificio había valido la pena. La casa ya no era solo cemento y ladrillos. Era el escenario de nuestras vidas.
Era un refugio contra la soledad y contra el frío de la calle. Las paredes guardaban secretos hermosos, el olor a café recién hecho en las mañanas, el sonido de la radio vieja que mi padre encendía, aunque ya casi no escuchaba bien, las carreras de los niños subiendo las escaleras, tropezando, cayendo, pero levantándose entre risas. Yo miraba todo eso y pensaba, esto es un hogar, esto es lo que tanto soñé, y durante un tiempo, lo fue, pero nada dura para siempre. Al principio fueron cosas pequeñas. Un silencio incómodo en medio de una comida, una mirada esquiva entre familiares, un comentario lanzado al aire, disfrazado de broma, que dejaba un sabor amargo. Recuerdo que una tarde, mientras lavaba los platos, escuché a lo lejos la voz de mi hermano. Hablaba bajo, casi en susurros, con uno de mis primos. No alcancé a escuchar todo, pero sí una frase que me atravesó. Al final, esta siempre fue la casa de mis padres. Me quedé quieto, con las manos aún mojadas, el agua corriendo, y el corazón latiendo con fuerza. Quise convencerme de que no había querido decir nada malo, que era solo nostalgia, pero en el fondo supe que esa semilla ya estaba plantada. Los días siguientes noté cosas que antes no veía. La manera en que mi hermano recorría las habitaciones, como si estuviera midiendo lo que algún día sería suyo. El modo en que guardaba silencio cuando yo hablaba de los sacrificios de la hipoteca. La rapidez con la que cambiaba de tema cuando alguien me felicitaba por haber levantado aquel techo. No eran ataques directos. No. Eran gestos, insinuaciones, como pequeñas grietas que poco a poco iban resquebrajando la idea de que esa casa era un refugio invulnerable. Recuerdo especialmente una noche. Estábamos todos en la sala, celebrando el cumpleaños de mi sobrino. Había globos, pastel, música suave. Todo parecía normal, pero mientras los demás reían, yo notaba algo distinto. Las miradas esquivas, los susurros que se callaban, apenas yo entraba a la habitación, el silencio repentino, incómodo, que se instalaba como una sombra sobre la mesa. Esa noche me acosté con una sensación extraña, como si hubiera algo que yo no estaba viendo, pero que estaba allí, creciendo, esperándome. Y es que las casas, por más fuertes que parezcan, sienten, guardan los ruidos, los silencios, los secretos. Las paredes no solo sostienen techos, también sostienen resentimientos. Yo empecé a notar que los colores ya no parecían tan vivos, que las luces se apagaban más rápido, que incluso el aire se sentía más pesado. ¿Era mi imaginación? ¿O era la envidia, la discordia, colándose entre los ladrillos que tanto me había costado levantar? Intentaba no darle importancia. Me decía a mí mismo. Eres paranoico, todo está bien, la familia sigue unida, pero al mismo tiempo, mi corazón no me dejaba en paz. Porque cada vez que veía a mi hermano, había un brillo extraño en sus ojos. No era alegría, no era gratitud. Era algo distinto, una mezcla de resentimiento y codicia. Los recuerdos hermosos aún existían, claro. Las risas de los niños, las cenas en familia, las conversaciones largas con mi madre en la cocina. Pero detrás de todo eso, empezaba a levantarse una sombra, y esa sombra crecía en cada silencio, en cada mirada esquiva, en cada frase a medias. Hoy, al recordar aquellos años, me doy cuenta de que la casa siempre me habló, solo que yo no supe escucharla. Las grietas en las paredes eran advertencias. Las ventanas que se cerraban con el viento eran señales. El eco extraño en los pasillos era un presagio. Yo pensaba que era un hogar sólido, pero en realidad, ya se estaba resquebrajando desde adentro. Lo que vino después fue inevitable, porque cuando la envidia entra en una casa, no hay cerrojo que la detenga. Y en la mía, ya estaba instalada, esperando el momento exacto para mostrarse sin disfraz. La envidia no llega de golpe, no toca la puerta, ni se anuncia. Se desliza como una sombra silenciosa, y cuando quieres darte cuenta, ya está instalada en tu propia casa. Yo tardé en comprenderlo. Tardé demasiado. Al principio eran comentarios sueltos de mi hermano, frases que parecían inofensivas, pero que tenían veneno escondido. Qué bonita se ve la casa. Aunque claro, sin el esfuerzo de papá y mamá, tú jamás la habrías tenido. Yo me quedaba en silencio. Me decía que eran palabras de alguien con nostalgia, nada más. Pero dentro de mí, esa frase se quedaba clavada como una espina.
Con el paso de los meses, los comentarios se hicieron más frecuentes. Ya no eran recuerdos del pasado, eran comparaciones injustas, como si mi esfuerzo no contara. Es fácil presumir de tener casa cuando tus padres ya te dieron todo. Ese día lo miré a los ojos, quise responderle. Quise gritarle que durante 15 años me había desvelado, que cada recibo de hipoteca llevaba mi sudor, pero me contuve. La sangre me pedía calma, y yo aún creía que podía salvar la armonía. No fue solo él. Poco a poco noté cómo otros familiares empezaban a repetir las mismas ideas. En las reuniones, las conversaciones giraban en torno a la casa. Siempre alguien decía, «¿Qué suerte tuviste de heredar un techo ya listo?» Yo sonreía, aunque por dentro me desgarraba, porque no era suerte. No fue un regalo, fue trabajo, sacrificio y noches de hambre. Pero mi voz, en esa mesa, empezó a sentirse sola. La tensión se colaba en cada rincón del hogar. Las risas ya no eran tan sinceras. Las comidas se llenaban de silencios incómodos. Mi hermano empezó a recorrer las habitaciones con un aire extraño, como si las inspeccionara. Se detenía en la sala, en el comedor, en los pasillos, y siempre hacía el mismo comentario. Todo esto lo levantaron nuestros padres, y algún día todo debería volver a la familia. Esa palabra, volver, me hacía temblar. ¿Volver a quién? ¿A qué familia? ¿Acaso no había sido yo quien lo había mantenido en pie? La envidia tiene un sonido especial. No son gritos, es un murmullo constante, es un cuchicheo en el oído de los demás. Sembrando dudas, comencé a escuchar a mis primos decir, «Bueno, tal vez tu hermano tiene razón, la casa es un patrimonio familiar». Esas frases me dolían más que cualquier golpe, porque venían de quienes yo había alimentado en esa mesa, de quienes se habían cobijado bajo ese techo, sin preguntarme nunca cuánto costaba mantenerlo. Hubo un día en que todo se volvió más evidente. Era domingo, y nos habíamos reunido en el jardín para un almuerzo. El sol brillaba, los niños jugaban, pero yo sentía el ambiente enrarecido. Mi hermano levantó su copa, y sin mirarme, dijo en voz alta, «Brindemos por la casa de nuestros padres, que sigue siendo el lugar de todos nosotros». Las miradas se cruzaron. Algunos aplaudieron. Otros sonrieron tímidamente. Yo sentí cómo la sangre me hervía en las venas. Esa no era una casa de todos. Era mi casa, la que yo había pagado ladrillo por ladrillo, pero en ese brindis me la estaban arrebatando en silencio. Lo que más me desgarraba no era la avaricia de mi hermano, sino la división que empezaba a provocar. Algunos familiares se inclinaban de su lado, convencidos de que tenía derecho. Otros se mantenían callados, como si el miedo les impidiera opinar. Y yo quedaba en medio, luchando contra un ejército invisible, contra palabras que corrían más rápido que la verdad. La envidia, entendí, no destruye con violencia inmediata, destruye lentamente, minando la confianza, sembrando sospechas, hace que la familia se mire con recelo, que la mesa compartida se convierta en un campo de batalla silencioso. Yo lo sentía cada vez que entraba en una habitación y las conversaciones se detenían, cada vez que notaba un susurro a mis espaldas, cada vez que alguien evitaba mirarme a los ojos. Esa casa, que alguna vez había sido un refugio, empezaba a transformarse en un escenario de desconfianza. Las paredes que antes guardaban risas ahora escuchaban discusiones. El comedor que fue símbolo de unión ahora estaba lleno de silencios tensos. Los pasillos que vieron correr a mis sobrinos ahora resonaban con pasos pesados, como si todos caminaran con cuidado de no decir demasiado. Yo miraba todo eso y me preguntaba, ¿acaso mi sacrificio no significaba nada? ¿Acaso 15 años podían borrarse con palabras envenenadas? Una noche, ya tarde, escuché a mi hermano hablando por teléfono en la sala. No sabía que yo aún estaba despierto. Decía cosas como, él cree que todo es suyo, pero la verdad es que nunca lo fue. Me quedé quieto, con el corazón encogido. Cada palabra suya era una puñalada. No solo cuestionaba mi esfuerzo, sino que se preparaba para arrebatarlo, y entonces lo comprendí. No era nostalgia, no era un malentendido, era envidia pura, una envidia que lo consumía, que lo cegaba, que estaba dispuesta a destruir lo que yo había construido con tanto sacrificio. Lo más cruel fue darme cuenta de que la familia empezaba a dividirse. Algunos ya no venían a visitarme, otros me hablaban con distancia, la casa se llenaba de ausencias, y yo me sentía cada vez más solo, atrapado en el mismo lugar que había soñado como un refugio. Hoy, mirando hacia atrás, sé que la envidia es como una sombra. Se cuela sin que lo notes, te rodea poco a poco, y apaga la luz que alguna vez iluminó tu vida. Y en mi caso,
Esa sombra ya estaba tan extendida que apenas dejaba espacio para respirar. Lo que vino después cambió todo, porque la sombra de la envidia dejó de ser silencio y se convirtió en ataque abierto, y yo tuve que decidir si seguir callando o enfrentar la traición más dolorosa de mi vida. El golpe más duro no fue escuchar las palabras de mi hermano frente a toda la familia. No. Lo más doloroso fue cuando esas palabras se convirtieron en papeles, en documentos sellados, en acusaciones escritas con tinta fría, que no dejaban espacio para el cariño, ni para la memoria, ni para la verdad. Una mañana cualquiera, al abrir la puerta, encontré un sobre grande, con mi nombre en letras mayúsculas. Lo sostuve en mis manos, y sentí un peso extraño, como si no fuera papel, sino una roca que me hundía el pecho. Al abrirlo, lo confirmé. Una citación. Mi propio hermano había llevado el asunto de la casa a instancias legales. Decía, en palabras técnicas y frías, que la propiedad siempre había pertenecido a nuestros padres, que yo, a lo largo de los años, no había sido más que un ocupante. Un ocupante. Esa palabra me retumbó en la cabeza como un martillazo. ¿Ocupante? ¿Yo? El hombre que trabajó 15 años sin descanso, que pagó cada recibo, cada cuota, cada interés. Ahora era reducido a un simple intruso en el hogar que levanté con mis manos. Me senté en la mesa, con los papeles extendidos delante de mí. Los leí una y otra vez, como si repasar las líneas pudiera cambiar su contenido. Pero no. Cada párrafo era una herida nueva. Cada firma, un recordatorio de que mi hermano ya no me veía como sangre, sino como enemigo. Sentí una soledad que no había sentido nunca antes. La casa estaba en silencio. Las paredes parecían más frías, como si hasta ellas se hubieran puesto en mi contra. Intenté hablar con algunos familiares, buscando apoyo, comprensión, aunque fuera una palabra de aliento, pero las respuestas fueron esquivas. Algunos evitaban el tema. Otros me decían que quizás mi hermano tenía un punto, que lo mejor era arreglarlo pacíficamente. Yo quería gritarles que no se trataba de arreglar nada, que ya estaba arreglado hacía 15 años, con mi esfuerzo, con mis desvelos, con mi juventud gastada. Pero nadie parecía escucharme. Me di cuenta de que estaba solo en esta pelea, absolutamente solo. Los días empezaron a volverse interminables. El reloj en la sala parecía moverse más lento, como burlándose de mi espera. Cada segundo era una gota que caía sobre la misma herida, haciéndola más profunda. Por las noches no podía dormir, daba vueltas en la cama, imaginando escenarios, recordando facturas, buscando pruebas en mi memoria para demostrar que la casa era mía. Pero al amanecer, lo único que tenía eran ojeras y más desesperanza. Recibir cada notificación era un suplicio. Sobres blancos, fríos, llenos de frases que no entendía del todo, palabras legales que parecían escritas en otro idioma, diseñadas no para comunicar, sino para intimidar. Y lo peor era saber que detrás de cada sobre estaba él, mi hermano, ese niño con el que había compartido juguetes, con el que había corrido por estos mismos pasillos. Ahora era el hombre que quería expulsarme de la casa que yo había convertido en hogar. Hubo un día en particular que jamás olvidaré. Un funcionario llegó con un documento más grueso que los anteriores, lo dejó sobre mi mesa y se fue sin decir palabra. Lo abrí con manos temblorosas. Era la demanda formal. Allí, con detalles crueles, se relataba que yo había usurpado un bien que no me pertenecía, que durante años me había beneficiado de algo que nunca fue mío. Leí esas líneas y sentí que mi corazón se detenía. Me quedé en silencio, paralizado, como si la vida misma me hubiera abandonado en ese instante. Miré a mi alrededor, las paredes que yo había pintado, el suelo que yo había reparado tantas veces, el techo que yo había mantenido firme durante tormentas. Todo eso no me pertenecía, era un absurdo, un sinsentido, y sin embargo, allí estaba, escrito en un documento oficial, como si la verdad de mi vida pudiera borrarse con tinta y firmas. La soledad se hizo más pesada. Ya no recibía llamadas. Los amigos que alguna vez me visitaron dejaron de aparecer. La familia, dividida, se escondía detrás de excusas. Yo me quedaba sentado en la sala, mirando el vacío, escuchando el eco de una casa que alguna vez estuvo llena de voces, y ahora solo me devolvía mi propia respiración. Empecé a hablar conmigo mismo, a repasar en voz alta los años de sacrificio, como si necesitara convencerme
convencerme de que no estaba loco, de que todo lo que había hecho era real. Recordaba las madrugadas trabajando, los fines de semana sacrificados, las manos agrietadas por no parar. ¿Y para qué?, me preguntaba una y otra vez. Para terminar así, cuestionado, señalado, abandonado, el tiempo se volvió enemigo. Los días eran demasiado largos, las noches insoportables. Cada tic-tac del reloj era un recordatorio de que mi hermano avanzaba, que la ley se movía, que la verdad quedaba atrapada entre papeles que no hablaban de sacrificios, sino de herencias frías. Y fue en ese punto donde me di cuenta de algo terrible. La soledad no solo estaba afuera, en la ausencia de mi familia. La soledad se había instalado dentro de mí. Ya no confiaba en nadie. Ya no esperaba nada de nadie. El hombre, el que había luchado 15 años por un hogar, ahora era un extraño en su propia casa, un prisionero entre paredes que ya no me protegían, sino que me recordaban mi derrota inminente. Ese fue mi punto de quiebre. El momento en que entendí que no se trataba solo de un juicio, ni de una disputa familiar. Era algo más profundo, un despojo emocional, un intento de borrar mi vida entera. Y lo peor, es que apenas era el comienzo de la tormenta que me esperaba. No grité. No lloré frente a nadie. No levanté la voz para reclamar lo que era mío. Mi respuesta fue el silencio, un silencio que dolía más que cualquier insulto. Un silencio pesado, que cargaba años de sacrificio y decepción. Mientras mi hermano lanzaba acusaciones, mientras algunos familiares me daban la espalda, yo decidí tomar un camino distinto, un camino frío, calculado, pero necesario. No se trataba de ganar una pelea, se trataba de defender la verdad, aunque tuviera que hacerlo sin ruido. La primera vez que entré a la oficina del abogado, sentí que llevaba en los hombros no solo el peso de mi casa, sino el de toda mi vida. Las paredes olían a papel y a café viejo. El escritorio estaba cubierto de carpetas, documentos y bolígrafos. El abogado me escuchó en silencio mientras yo relataba 15 años de esfuerzo, de hipoteca pagada con sudor, de noches sin dormir. Él no me interrumpió, solo tomaba notas, con un gesto serio, como si cada palabra mía fuera una pieza de un rompecabezas que debía armar con cuidado. Cuando terminé, respiré hondo, esperando una reacción. Lo que recibí fue una pregunta simple, seca. ¿Tiene pruebas? Pruebas, como si mis manos agrietadas, mi espalda doblada y mi vida entera no fueran suficiente. Tuve que abrir carpetas, buscar recibos viejos, facturas amarillentas, contratos guardados como tesoros olvidados. Cada papel que encontraba era como revivir una batalla, un recordatorio de lo que había costado llegar hasta aquí. Firmar documentos legales no es lo mismo que firmar un contrato de trabajo o un cheque de hipoteca. Cada firma era un golpe en el alma. Cada trazo de mi mano significaba aceptar que mi hermano me había llevado hasta este punto, el terreno frío de la ley, donde ya no había cariño ni recuerdos, solo pruebas y estrategias. El abogado me explicó las opciones. Podía luchar con todo y arrasar, demostrar con papeles y con la ley que la casa era mía. Pero me advirtió algo, esto puede destruir a su familia por completo. La ley es dura, y lo que se gana aquí a veces se pierde en la sangre. Sus palabras se clavaron en mí, porque yo no quería ganar a cualquier precio. Yo quería justicia, sí, pero sin quedarme solo, sin romper lo poco que quedaba de familia. Y ahí estaba mi dilema. Cada noche me sentaba en la mesa del comedor con los documentos delante de mí. Los repasaba una y otra vez. El eco de mi hermano diciendo, esa casa siempre fue de mis padres. Me acompañaba como un fantasma. Mientras tanto, la voz del abogado resonaba en mi cabeza. La verdad está de su lado, pero cuidado con lo que sacrifica en el proceso. Era como caminar sobre un hilo delgado, con un abismo a cada lado, un paso en falso, y todo se rompería. El silencio fue mi escudo. No respondí a los insultos. No caí en provocaciones, dejé que fueran los papeles, las facturas y los contratos quienes hablaran por mí. Pero dentro de mí, la tormenta era brutal. Me sentía traicionado, humillado, acorralado y al mismo tiempo, obligado a mantener la calma, porque sabía que un grito mal dado, una palabra fuera de lugar, podía convertirse en un arma contra mí. En esos días descubrí que el silencio no siempre es cobardía, a veces es estrategia, a veces es la única manera de resistir cuando el ruido del otro busca ensordecerte. Yo no podía competir con las voces que me acusaban, pero podía resistir con pruebas, con paciencia, con una calma que parecía debilidad, pero en realidad era fuerza contenida.
Lo más duro era enfrentarme al espejo, ver mi reflejo y preguntarme si valía la pena. ¿Valía la pena seguir luchando por una casa que, aunque mía, ya estaba manchada por tanta amargura? ¿Valía la pena desgarrar lo poco que quedaba de unión familiar, solo por demostrar que yo tenía razón? Eran preguntas sin respuesta. O tal vez con respuestas que no quería aceptar. Los días se volvieron rutinarios. Visitas al abogado, carpetas llenas de documentos, firmas interminables, esperas en pasillos donde el reloj parecía no avanzar. Esos pasillos eran fríos, interminables. Las paredes blancas, los bancos duros, los rostros de desconocidos cargando sus propios pleitos. Allí comprendí que no era el único que luchaba por algo perdido, que cada persona en ese lugar llevaba una historia de traición, de dolor, de sueños en disputa. Y eso, lejos de consolarme, me hundía más. Porque veía cómo la justicia no era un refugio, sino otro campo de batalla. En medio de todo, recordaba a mi madre. Ella siempre decía, los hermanos pueden pelear, pero al final se tienen que cuidar. Esa voz me perseguía cada vez que firmaba un nuevo documento. Porque yo sabía que, aunque ganara el caso, ya no habría cuidado, ni cariño, ni reconciliación. Había una herida abierta que ni la victoria más clara podría cerrar. La respuesta silenciosa fue mi camino, un camino lento, doloroso, lleno de dudas, un camino donde tuve que tragarme lágrimas y rabia, donde tuve que aprender a dejar que el tiempo y los papeles hablaran por mí. Pero en el fondo, siempre supe algo. La justicia de la ley puede darte una casa, pero la justicia del corazón, esa nunca se gana en un juzgado. Y lo que vino después, me obligó a enfrentar esa verdad de la forma más dura. El día de la resolución llegó, después de años de sacrificio, meses de acusaciones y semanas interminables de silencio. La verdad finalmente sería puesta sobre la mesa. Me senté en aquella sala, con documentos delante de mí y un nudo en la garganta. El juez habló con una voz firme, sin emociones, como si estuviera leyendo la hora, y en cuestión de segundos, mi vida entera quedó reducida a una sentencia. La casa era mía, la ley lo confirmaba, los papeles, las facturas, las firmas, todo respaldaba lo que yo siempre supe, que 15 años de trabajo no podían borrarse con palabras envenenadas. Sentí un alivio amargo, sí. Había ganado la batalla legal, sí, la justicia me había dado la razón, pero cuando giré la cabeza para ver a mi hermano, lo único que encontré en sus ojos fue odio. No alegría, no resignación, solo un rencor profundo, oscuro, que me atravesó como una cuchilla invisible. Y en ese instante comprendí que, aunque la casa seguía siendo mía, ya nada volvería a ser igual. El silencio de mi hermano fue más duro que cualquier grito. No me habló, no me miró. No me reconoció. Simplemente se levantó y se fue, como si yo fuera un extraño. Como si los años de compartir mesa, juegos de infancia y recuerdos familiares jamás hubieran existido. Ese fue el verdadero golpe. No la demanda, no las acusaciones, no los papeles. El verdadero golpe fue perderlo a él. La casa permaneció en pie. Cada ladrillo seguía donde lo había puesto mi esfuerzo. Cada rincón conservaba mi huella, mi sudor, mis desvelos. Pero ya no era un hogar. Era un territorio marcado por la envidia, un espacio que respiraba traición. Y cada vez que abría la puerta, lo hacía con la sensación de entrar en una fortaleza vacía, en un lugar donde la victoria sabía a derrota. A veces camino por los pasillos y me vienen recuerdos. Escucho las risas que alguna vez llenaron estas paredes, las voces de la familia reunida, el eco de la infancia, los abrazos de mis padres, pero enseguida esa nostalgia se rompe con la imagen de mi hermano dándome la espalda, y el recuerdo se convierte en herida, una herida que, aunque el tiempo avance, sé que jamás cerrará del todo. Me preguntan si valió la pena luchar, si volvería a enfrentarme a todo este dolor por defender lo que es mío, y aunque mi corazón está desgarrado, mi respuesta es sí, porque la justicia no siempre trae felicidad, pero sí dignidad. Y esa casa, aunque ahora pese como una carga, sigue siendo el testimonio de mi sacrificio, de mis noches de hambre y mis días de cansancio. Lo que no pude salvar fue el lazo con mi hermano. Ese se rompió en 1000 pedazos, y no hay sentencia, ni juez, ni abogado que pueda recomponerlo. Hoy sé que la familia es frágil, que basta una chispa de envidia para encender un incendio que lo consume todo.
Y que a veces los hermanos, en lugar de ser apoyo, se convierten en verdugos silenciosos. Esa es la lección más dura que me dejó esta historia. Puedes defender una casa con documentos y sacrificio, pero un hogar se defiende con amor. Y cuando ese amor se quiebra, ya no queda refugio verdadero. La verdad salió a la luz. La casa sigue siendo mía, pero el hogar, ese se perdió en el camino. Y aunque hoy pueda dormir bajo este techo, cada noche siento que duermo solo entre ruinas invisibles, porque a veces, hijo mío, la casa se defiende, pero el hogar ya está perdido.